Bien. Estimado público, tengan todos ustedes muy buenas noches. El INICTEL UNI le da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia programada en el mes de mayo. El tema de la videoconferencia del día de hoy es Honeypots, usos y aplicaciones. Esta videoconferencia estará a cargo de Eduardo Bucio García, quien es bachiller en ciencias con mención en ingeniería de telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene el diplomado en tecnologías de Cloud Computing en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como investigador técnico auxiliar en el área de redes y ciberseguridad en el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones INICTEL UNI. En los años 2015-2016 trabajó en el área NOC de la empresa Convergia. Actualmente se encuentra involucrado en un proyecto de investigación, el cual es el desarrollo de un sistema Honey utilizando honeypots de alta interacción para conocer el comportamiento de los distintos ataques en la red. Sus áreas de investigación son seguridad electrónica, cloud computing y SDN. Antes de iniciar, quiero comentarles que 10 minutos antes de finalizar daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas a través de los comentarios para que Eduardo Bucio pueda resolver cualquier inquietud que tenga. Luego de haber hecho esta breve presentación, le vamos a dar pase a Eduardo para que inicie con su exposición. Adelante, Eduardo. Gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este ciclo de videoconferencias. El día de hoy vamos a ver un poco lo que son los honeypots. Más que uso y aplicaciones, son como que una clasificación de los honeypots, pasando por lo que son las honeynets. Y vamos a ver un pequeño ejemplo que se hace con un honeypot de baja interacción. ¿Sí? Honeypots, usos y aplicaciones. Generalmente, por ejemplo, cuando están los administradores de red, está el equipo de seguridad, generalmente usan distintos dispositivos para poder brindarle cierta seguridad a la red. Nunca se termina por darle 100% de seguridad, ¿no? Pero la idea es siempre mitigar la mayor cantidad de ataques, hacer que nuestra red sea lo mínimamente vulnerable, ¿no? Para eso se utilizan distintos dispositivos tipo los IDS, firewalls, ¿no? Y en este caso un sistema informático que está siendo bastante utilizado, al menos en el área de investigación, son los honeypots, ¿sí? Entonces comenzamos con una problemática. ¿Cuál es la problemática que existe actualmente y que, bueno, no es necesariamente actualmente, pero que siempre ha existido, ¿no? Por ejemplo, los ataques en contra de las redes de computadoras para compañías, para gobiernos, para pequeños negocios, genera pérdidas millonarias. Con decir que en el año 2017, según el diario Gestión, si mal no recuerdo, en el Perú las empresas perdieron alrededor de $500,000 generados por ataques cibernéticos, ¿no? Esto avanza tan rápido que hace que todo el mundo esté bajo amenaza, ¿no? No solamente estas compañías, los gobiernos, sino también el usuario de a pie. Por ejemplo, ahora con la masificación de los smartphones, ¿no? Ahora todo el mundo está conectado a Internet. Antes, algo que no se veía mucho era que la gente mayor esté conectada a Internet, pero ahora se ve que la gente está conectada a Internet. La gente mayor, por ejemplo, de 60 años, tiene un smartphone y sabe usarlo, ¿no? Pero muchas veces no sabemos hacia dónde ellos están ingresando o qué enlaces pueden abrir, ¿no? Entonces eso puede generar como que un cierto hueco dentro de nuestra red, tanto doméstica como una red empresarial. Y otra es que el ciberespacio es un mundo que está en constante cambio, ¿no? Cada año, al menos estas tecnologías se van actualizando, van saliendo cosas nuevas, y por lo mismo que salen cosas nuevas que necesariamente se tienen que conectar a la red, es que también estas generan nuevas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, parte de nuestra labor es tratar de investigar cómo es que se generan estas nuevas vulnerabilidades, cómo es que los atacantes eh, buscan maneras para poder vulnerar nuestra red, ¿no? Entonces, un concepto
vuelvo a repetir, que nace es el de los honeypots, ¿no? Que no es un concepto tan viejo. Recién se empezó a hablar de los honeypots desde el año 1990, pero ya desde el año 1978 aproximadamente es que sale la primera idea de lo que puede ser un honeypot, ¿no? En los antecedentes está un autor que es Cliff Stoll, en el libro de Cuckoo's Egg. Si es que alguien quiere adquirir este libro, puede encontrarlo también en español como El huevo del cuco, ¿no? Si quiere buscarlo en Amazon por ahí. En este libro, el autor relata cómo es que él usa ciertos métodos para encontrar, para atrapar a un atacante, ¿no? Cliff Stoll estuvo investigando acerca de un cobro indebido de 75 centavos por el uso de un servidor Unix en el Lawrence Berkeley Labs, ¿no? Entonces, lo que él hizo fue, un fin de semana, empezó a agarrar un montón de sistemas, conectarlos a la red de telefonía, ¿no? Y esperar que el atacante se conecte. Empezó a crear archivos ficticios acerca de energía nuclear de Estados Unidos, y esperaba que el atacante entrase a usar esta red de telefonía, ¿no? En cuanto el atacante entra, es que ellos capturan al atacante y descubren que era un espía alemán que trataba de vender información de los Estados Unidos hacia la KGB, ¿no? Es un libro muy interesante, les recomiendo. Y la primera definición ya formal de lo que es un honeypot es propuesta por Lance Spittner, ¿no? Aquí les dejo la referencia, al final van a estar las referencias, y nos dice que el honeypot es un recurso informático, ¿no?, cuyo valor radica en el uso ilícito e inautorizado de este mismo, ¿no? Esta definición la hace Lance Spittner acerca de lo que es un honeypot. Es una definición buena, pero no necesariamente refleja lo que es el honeypot en realidad, ¿no? Es una definición cuyo valor radica en la aplicación que tiene el honeypot, más no en lo que es en realidad. Entonces, en base a esto han salido múltiples artículos, múltiples investigaciones, y de las cuales yo me he quedado con una de acá, que también pongo la referencia al final, que es una definición un poco más exacta, que habla que el honeypot es un sistema informático que incluye dos elementos esenciales, que son un señuelo y un captor, o un capturador, dependiendo cómo uno lo quiera llamar, ¿no? A veces hay ciertas palabras que es un poco difícil traducirlas del inglés al español, pero felizmente esta palabra también existe en el español, que es un captor, aquel que va a estar buscando, investigando toda la actividad que realiza un atacante, ¿no? El objetivo es utilizar sus recursos de información para traer acceso no autorizado o ilícito con el propósito de investigar la seguridad. A diferencia de la definición anterior, en la cual nosotros solamente, o el autor solamente buscaba que sea un uso ilícito e inautorizado, en este caso se agrega el término con el propósito de investigar la seguridad, ¿no? Entonces, yo podría tener un sistema o un recurso informático que es altamente vulnerable, ¿no? Que se ha hecho vulnerable a propósito, ¿no?, para que alguien pueda acceder. Pero si es que no tengo una herramienta que me monitoree toda la actividad que se está generando, entonces no puede ser llamado un honeypot, ¿no? Porque solamente es un sistema vulnerable, ¿no? Entonces, esta combinación del señuelo y el captor es que generan un honeypot, ¿no? Hay distintos honeypots, vamos a ver en la clasificación, pero quería hacer énfasis a la relación que existe entre el señuelo y el captor, ¿no? O sea, hay honeypots que son altamente acoplados y honeypots que son o que tienen un acoplamiento bajo. Cuando son altamente acoplados, quiere decir que tanto el señuelo como el captor tienen alguna relación entre sí. Puede que sea un solo software que haga tanto la actividad que hace el señuelo y la actividad que hace el captor. Hay otras vertientes que hablan sobre un bajo acoplamiento, en la cual puedo tener un recurso informático, ¿no?, independiente, y por debajo podría tener un software que se encargue de la monitorización, la prevención, la detección y todo este procedimiento que se debe seguir para encontrar un atacante, ¿no? Doy un ejemplo, por ejemplo, en alto acoplamiento,
existe un honeypot llamado Sebek. Este honeypot llamado Sebek lo que hace es genera dentro de una máquina virtual, ¿no? Un sistema virtualizado, módulos que permiten monitorear la actividad que tiene el atacante, ¿no? Entonces, el captor está incluido en el señuelo. Para un honeypot que busca, por ejemplo, ser lo más preciso, como que esto de acá no es una buena práctica, porque es posible que haya un atacante que tenga un cierto expertise y pueda descubrir que tiene un módulo o hay procesos que están monitoreando su actividad. Entonces el atacante podría fácilmente deshabilitarlo y esto de acá se queda en solamente un señuelo o un sistema vulnerable, ¿no? Y dejaría de ser un honeypot, en teoría, ¿no? Eh, Vamos a ver también un poco cuál es la diferencia, no la diferencia, sino más o menos cuáles son las ventajas y desventajas que tiene un honeypot en base a un firewall, ¿no? Entonces, el firewall no puede proteger, disculpen, contra los ataques una vez que se atraviesan, ¿no? Entonces, si es que este ataque o esta persona que intenta vulnerar nuestro sistema ya atravesó el firewall dice que el firewall por defecto considera que esto es un tráfico normal. Entonces, como considera que es un tráfico normal, no hace nada más, a diferencia de un honeypot, ¿no? Que el honeypot, sea tráfico anómalo, tráfico benigno, siempre va a estar monitoreándolo, si es que llega a él. El firewall no protege contra amenazas internas, porque generalmente un firewall se pone eh, al, al, en la parte de borde de la red. No hay firewalls como que están dentro de la red. No es muy común, ¿no? que haya un firewall ahí. Entonces, si es que el ataque se origina dentro de la red, sabiendo que ahora como que la tendencia es que uno debe de considerar que los ataques vienen dentro de la red, no vienen de afuera, sino ya hay que considerar que el atacante está dentro, ¿no? Entonces, si es que viene de adentro, el firewall no va a poder detectarlo, a diferencia de un honeypot, ¿no? El honeypot sí va a poder detectarlo, porque va a haber posiblemente un momento en el que se haga un escaneo, un barrido de toda la red, y el honeypot esté ahí escuchando, ¿no? Eh, Toda la actividad que se genera. El firewall no puede proteger contra la transferencia de virus depositados en archivos y programas, muy similar a lo anterior, ¿no? Si es que ya, por ejemplo, estos virus están dentro de la red, o sea, es un poco probable que el firewall lo detecte, ¿no? Un firewall tradicional, me estoy refiriendo. Pueden bloquear todos los accesos a un determinado servicio para evitar el tráfico malicioso, pero esto también puede bloquear tráfico benigno, ¿no? A diferencia de un honeypot, que un honeypot tiene todos los puertos abiertos, o sea, el honeypot escucha todo el tráfico de la red, ¿no? Una diferencia también con otro sistema, que es el IDS, es que el IDS, si es que algunos conocen el Intrusion Detection System, ¿no? Un sistema que detecta intrusos, puede ser intrusos a nivel de red o intrusos a nivel del mismo host. Un IDS basado en red no puede ver todo el tráfico de la red que está protegiendo, ¿no? O sea, generalmente, en, en muchos casos, el IDS lo que sirve es para poder analizar el tráfico que está atravesando la red. Entonces, si es que yo tengo una red medianamente grande, si quiero analizar absolutamente toda la red, tendría que tener un IDS en cada enlace, ¿no? Entonces, eh, si es que yo tengo solamente un IDS, que es como que lo tradicional, ¿no? que se hace, no tener IDS en cada enlace, solamente voy a poder monitorear el tráfico que pasa por ese enlace, ¿no? Si es que, igual que el firewall, si es que el tráfico se origina en un host que está relativamente lejos del IDS, o sea, va a ser muy difícil que el IDS pueda detectarlo, ¿no? Las redes modernas son tan rápidas que un sistema de detección de intrusos tiene dificultades para monitorear el 100% del tráfico. He visto, por ejemplo, hay IDS que te pueden monitorear hasta 500 megabits por segundo, ¿no? Entonces, el IDS, al ser un sistema, si es que es un IDS de red, que es lo que nos estamos refiriendo en este momento, lo que hace es recibir los paquetes, analizar el payload, y en una base de datos hace como que un match. Verifica si es que este payload tiene una coincidencia con algo que está en mi base de datos, puede ser
un ataque o puede ser un tráfico malicioso, ¿no? Pero el IDS también tiene como que un máximo de tráfico que puede aceptar sin perder performance, ¿no? IDS sufre sobrecarga de datos, lo que ya hemos comentado. Puede ser difícil para tecnologías IDS, en este caso de red, descubrir e identificar ataques o comportamientos desconocidos. Por lo mismo que un IDS, dependiendo qué tipo de IDS es, porque hay IDS que se basan en firmas como IDS que se basan en anomalías. Los IDS que se basan en firmas, como ya les mencioné, o sea, analizan en base a información ya conocida, información que tiene en una base de datos, analiza el paquete, verifica, si es que hace un match, puede ser un ataque, ¿no? La problemática de este IDS es que este IDS no detecta ataques nuevos. Tiene que esperar, tiene que actualizar de que se descubre un ataque nuevo, subirlo a su base de datos y en base a eso detectarse que viene un ataque. Hay otro IDS que es el IDS por anomalías, en el cual uno lo configura con un cierto comportamiento. Si es que hay en este caso, un tráfico que se desvía del comportamiento habitual de este IDS, lo puede detectar como un comportamiento anómalo. Sí te detecta ataques nuevos, pero el problema en este tipo de IDS es que te genera muchos falsos positivos. Puede que sea un tráfico benigno, pero este te genera muchos falsos positivos, ¿no? Y no es muy recomendable, ¿no? Porque generalmente la gente que trabaja en los SOC ya como que puede dudar de lo que el IDS está dándonos. A diferencia de un honeypot, que el honeypot, al ser un sistema que es vulnerable y que es un sistema al cual no brinda un servicio real, todo tráfico que vaya al honeypot de por ley ya es un tráfico malicioso, ¿no? Puede que sea un tráfico malicioso pero que no haga mucho daño, ¿no? Pero de que es un tráfico malicioso, es un tráfico malicioso, ¿no? El IDS requiere hardware, sí, si es que queremos que monitoree toda la red necesitamos hardware, y cada vez más organizaciones se están moviendo hacia el cifrado, ¿no? Entonces, si es que tenemos un IDS de red, el IDS de red, al analizar el payload, si el payload viene cifrado, no va a poder hacer nada, ¿no? Entonces tiene que venir el texto sin cifrar. Algunas ventajas de los honeypots. Los honeypots son distracción para los atacantes. El honeypot, al ser un sistema señuelo que es colocado con ciertas vulnerabilidades a propósito, sirve para distraer a los atacantes, ¿no? Cuando un atacante puede que haga un escaneo, revisa que hay un sistema que tiene ciertos puertos vulnerables, entonces va a intentar tratar de vulnerarlo. Una vez que lo vulnera, en teoría, va a tratar de saltar a otros sistemas en caso de que también tengan algunas vulnerabilidades, ¿no? Obtención de información sobre quién quiere dañar tu sistema de control, la metodología que usa y qué herramientas puede estar usando. Los honeypots también nos sirven para poder nosotros estudiar el comportamiento del atacante, ¿no? Una vez que el atacante ha vulnerado nuestro sistema, nosotros podemos monitorear y generar logs que nos digan qué es lo que está haciendo el atacante paso a paso, ¿no? De tal manera que nosotros podríamos replicar ese comportamiento y saber de antemano si este mismo atacante quiere atacar otros sistemas similares, ¿no? En caso quiera atacar otros sistemas similares, nosotros ya sabemos de antemano qué es lo que él ha hecho. Entonces ya podemos estar preparados para lo que piensa hacer, ¿no? Sirve como herramienta para testear la seguridad que posee el sistema. Posiblemente nosotros podríamos implementar un honeypot dentro de una red y verificar, ¿no?, si es que el firewall está bien configurado, si es que, por ejemplo, hay un host dentro de la propia red que está teniendo problemas. Por ejemplo, tiene gusano y está intentando atacar otras máquinas, ¿no? Con un honeypot dentro de esa red, entonces se podría ver de que de un host N está tratando de vulnerar los demás sistemas, ¿no? Y puede servir para frustrar a los atacantes y disuadirlos de atacar más sistemas. Similar a la primera ventaja, ¿no? O sea, en muchos casos existen honeypots, que ya lo vamos a ver más adelante, de baja interacción, los cuales son sistemas emulados de tal manera que nunca van a llegar a ser vulnerados, ¿no? Porque no hay un sistema operativo por debajo que lo soporte. Las desventajas, que puede servir como punto de entrada, o sea, si es que tenemos un honeypot que es un sistema real, que puede ser un sistema real, podría servir para tener acceso a nuestro
nuestra red, ¿no? Implementar un honeypot se requieren de equipos extra con el consecuente coste y ya se trate de software o hardware real o simulado. En sí esta desventaja como que, bueno, es una desventaja por el extra de equipos que vamos a necesitar, pero, o sea, los honeypots pueden correr en sistemas que no necesariamente tengan muchos recursos. Por ejemplo, si tienes una Pentium 4 ahí de hace 15 años, tranquilamente podrías usarlo para poder implementar un honeypot, no habría mucho problema. Dificultad de disponer de una simulación realista es otra desventaja, porque puede que ya haya un atacante experimentado que al instante pueda detectar de que ese sistema que está atacando en verdad es un honeypot. Entonces deja de atacar eso y pasaría a otros sistemas, ¿no? Entonces es muy importante qué tan real nosotros podemos, en este caso, virtualizar o preparar un honeypot, ¿no? Hay muchas maneras de detectar de que un sistema es honeypot. Si de verdad se desea obtener información y aprovecharla para mejorar la seguridad, se necesita incorporar personal necesario que realice la monitorización del honeypot y el análisis de la información obtenida del mismo. De nada me vale que yo tenga un honeypot que pueda capturar los logs, el tráfico, lo que realice el atacante, si es que al final no hay nadie que me interprete esos resultados, ¿no? Entonces, puede que tenga un honeypot, el último honeypot, pero si es que nadie me interpreta esos resultados, entonces como que el valor que tiene el honeypot se pierde, ¿no? Porque si esa data no va a ser usada en nada o alguien no las va a analizar, entonces no tendría mucho sentido. Ahorita vamos a ver, similar a lo que vimos anterior en cuanto al señuelo y al captor, cómo es que se clasifican los honeypots, ¿no? Esta clasificación puede servir en caso alguien esté interesado, primero al momento de elegir un honeypot, qué honeypot va a usar, qué características debe de tener, y también podría servir para alguien que quisiera diseñar un honeypot desde cero. Bueno, no necesariamente desde cero, pero si es que quiere combinar múltiples herramientas que existen, como que podría servirle esto de aquí, ¿no? El señuelo se puede dividir o clasificar en base a la interacción, que es cuál va a ser el nivel que va a tener de interacción el atacante con el mismo honeypot, ¿no? Si es que va a haber una interacción alta en caso de que haya un sistema real, si va a haber una interacción media en el caso de que haya un sistema emulado, o una interacción baja en el cual solamente va a haber un intercambio de paquetes, nunca se va a llegar a nada más, ¿no? La escalabilidad, si es que puede ser un honeypot, si pueden ser varios honeypots, qué rol va a tener, si es un cliente o un servidor, qué tipo de servicio va a brindar, la adaptabilidad en cuanto a sistemas que son muy cambiantes, si es físico o virtual, y qué uso se le puede dar. En cuanto al captor, vamos a ver algunas técnicas de monitoreo, cómo prevenir, detectar y cómo generar un perfil del atacante que ha logrado vulnerar nuestro sistema honeypot, ¿no? La primera clasificación de nuestro señuelo es en base a la interacción. Acá hay 3 tipos de honeypots bien definidos, que es el de baja interacción, de media y de alta. El de baja interacción son sistemas emulados, es una aplicación emulada y es un sistema operativo emulado. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo desplegar un honeypot de baja interacción. Al momento de realizar al inicio un reconocimiento, un escaneo, yo lo que voy a hacer es que este honeypot me va a emular, por ejemplo, un cierto servicio, supongamos que sea un servicio web, ¿no? Entonces yo voy a visualizar que está en teoría abierto un puerto 80, ¿no? Entonces voy a seguir escaneándolo. Ahora quiero ver qué sistema operativo está corriendo en ese servidor web. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tener un software que va a imitar, por ejemplo, el fingerprint de algún sistema operativo, y al momento de recibir ciertos paquetes en el escaneo, yo voy a responder con esa data, ¿no? De tal manera que en sí es un software que está corriendo y que solamente sirve de engaño para poder brindar información ficticia al atacante, ¿no? La ventaja de estos honeypots es que estos honeypots, como les mencioné, nunca van a llegar a ser vulnerados porque no hay un sistema operativo por debajo, ¿no? Siempre va a ser una emulación. En los honeypots de media interacción, eso cambia un poco. La aplicación se emula,
pero el intercambio de paquetes, por ejemplo, al momento de hacer un escaneo, por ejemplo, va a ser tomada por el sistema operativo que está por debajo, ¿no? Un ejemplo de este honeypot de media interacción es el honeypot Kipo, ¿no? Si es que alguno está interesado, les recomendaría que revisen un poco del Kipo y que se lo bajen, que es un honeypot para SSH, ¿no? Entonces, este honeypot te abre un puerto 22 y tiene credenciales muy básicas, que por ejemplo root y contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al entrar a este honeypot, por debajo hay un file system ficticio. Entonces tiene algunos paquetes comunes. Es un servidor Linux, ¿no? Tiene por ejemplo los directorios comunes de Linux. Tiene algunas herramientas de Linux que sí funcionan, pero siempre dentro de un entorno controlado, ¿no? Porque este de acá nunca va a llegar tampoco a vulnerar el sistema. Y están los honeypots de alta interacción, que estos honeypots sí son servidores reales y tienen aplicaciones reales, ¿no? Estos sí van a llegar a ser vulnerados y se le debe dar mayor atención. ¿Por qué? Porque si es que te vulneran este servicio, posiblemente puedan ellos desde este honeypot atacar sistemas no honeypots, y eso sí sería un problema, ¿no? Por esto, a estos sistemas de alta interacción siempre hay que estar con un control de, por ejemplo, de data, ¿no? Hay que estar con el control de data, por ejemplo, implementarlo con un IDS, con algún firewall, verificar de que esto de acá no lateralice a otros sistemas dentro de mi red. En base al uso, se puede dividir en honeypots de producción y honeypots de investigación. Los honeypots de producción pueden ser usados para atacantes. Generalmente los honeypots de producción son honeypots tanto de baja como de media interacción, ¿no? ¿Qué me permite esto? Okay, me permite encontrar vulnerabilidades dentro de mi sistema, dentro de mi entorno, ¿no? Si es que yo hago, por ejemplo, como que un espejo de todo lo que tengo en producción y ahora lo paso a honeypots, y tengo estos honeypots y son vulnerados, más o menos podría ver qué es lo que ha estado fallando dentro de mi entorno, y podría, una vez que he tenido la experiencia con los honeypots, podría modificar algo en mi red de producción. Los honeypots de investigación sirven para analizar el comportamiento que tienen los atacantes, sirve para poder detectar ataques nuevos en caso se esté generando uno en ese momento, y también saber cuál es la motivación del atacante, porque es que el atacante está atacando mi sistema, ¿no? En cuanto a la escalabilidad, se divide en no escalable y en escalable. No escalable son honeypots que al inicio, para que entre en producción, uno tiene que preconfigurarlos. Una vez que esté configurado, recién lo pone en producción. Cuando esté en producción y necesitas hacer un cambio, lo que tendrías que hacer es detener el sistema, volver a configurarlo y volver a ponerlo en producción, ¿no? Hay honeypots, por ejemplo, haciendo igual un ejemplo con Kipo, donde uno lo instala, lo configura, lo pone en producción y listo, ¿no? Solamente puedes tener un honeypot en el momento, no puedes tener más honeypots. Están los honeypots que también son los honeypots escalables, ¿no? Que yo puedo tener una herramienta honeypot y podría crear múltiples honeypots y monitorearlos a la vez. Un ejemplo es el honeypot HoneyD, ¿no? HoneyD es un honeypot de baja interacción en el cual yo podría crear de 1 hasta la cantidad de honeypots que yo desee. Como es software, o sea, no hay como que un cierto límite de la cantidad de honeypots que tú puedes crear, ¿no? Y podrías monitorear todos en conjunto, ¿no? Usando una misma herramienta. Honeypots también se divide en base a la adaptabilidad, si es estático o es dinámico, ¿no? Si es estático, la configuración es previa. O sea, yo no puedo, en caliente, no puedo ir reconfigurando este honeypot, ¿no? Tendría que detenerlo y volver a configurar. En cuanto a los honeypots dinámicos, no necesariamente. El honeypot dinámico podría comportarse en base a lo que está sucediendo actualmente en la red. Igual, HoneyD es un honeypot dinámico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si es que uno tiene un ataque de gusano,
yo voy a suponer de que hay ataques, hay gusanos que son exclusivamente para Windows y hay gusanos que son exclusivamente para Linux, ¿no? Entonces yo podría configurar HoneyD para que al momento de que yo detecte el ataque, podría detectar si es que es un gusano de Windows, entonces yo podría generar nuevos honeypots así de manera automática que simulen sistemas Windows y redireccionar todos esos ataques a los sistemas Windows. Si es que es un sistema Linux, el honeypot vería, ¿no? Si es que este código es un código perteneciente a Linux, entonces la configuración dice que yo podría generar honeypots nuevos y enviarlos a estos honeypots que están basados en Linux. En cuanto al rol, está un honeypot que puede ser cliente o puede ser servidor. En su mayoría los honeypots son honeypots servidores, los cuales están disponibles para que el atacante eh, acceda a ellos. O sea, ellos están a la espera y esperan que un atacante empiece a bombardearlos, ¿no? Eh, Muy pocos honeypots son honeypots clientes, pero sí existen honeypots clientes. Están, por ejemplo, el HoneyMonkey, que es un honeypot web, y también está HoneyC. Como anteriormente había HoneyD, ahora hay un HoneyC, que es un honeypot cliente también para web, el cual él busca, ¿no? Busca como que URLs maliciosas y trata de establecer una conectividad. Me acuerdo que el año pasado nosotros con el grupo de Inictel presentamos un artículo que hablaba sobre inteligencia de ciberamenazas, ¿no? Entonces en la inteligencia de ciberamenazas lo que hacía era recopilaba ataques que se generaban en la red a través de instituciones reconocidas. Esa información la compartían. Entonces nosotros teníamos un servidor instalado en Initel y periódicamente recibíamos información. Entonces, esa información que nosotros recibíamos podría tener muchas URLs maliciosas. En sí, cuando escribimos un artículo acerca de eso, hicimos un bloqueo, por ejemplo, de esas URLs maliciosas en una red SDN. En este caso se puede hacer algo similar. O sea, yo tengo la información proveída por el framework framework de ciberamenazas que me brinda información acerca de URLs maliciosas y podría combinarlo con un honeypot cliente, ¿no? De tal manera que yo ya tengo una lista de URLs maliciosas y podría usar mi honeypot para ver cuál es el comportamiento de estas URLs maliciosas, ¿no? Cuál es el comportamiento que van a tener. Otra clasificación del señuelo, del honeypot señuelo, es en base a si es un servidor físico o es un servidor virtual, ¿no? Los honeypots de baja y de media interacción por defecto son honeypots virtuales, no son honeypots físicos, son software que está corriendo como procesos. Puede haber honeypots físicos que podría brindar como que una mayor performance en comparación con los honeypots virtuales, ¿no? Pero también implica un mayor costo, mayor dificultad de mantenimiento, mayor dificultad de implementación, mayor espacio. Si es que yo quiero tener mis honeypots en un data center, me implica espacio, ¿no? Entonces como que no es muy escalable tener un honeypot físico, a diferencia de tener un honeypot virtual, ¿no? Entonces, en la parte de abajo de esta gráfica está Dionaea, Cowry, Kipo, HoneyD, Cohoney, que son honeypots de baja y de media interacción, ¿no? Estos son software por defecto, pero también yo podría usar los conocidos hypervisors, ¿no? Que es una capa de abstracción que me va a permitir virtualizar máquinas, ¿no? Tengo Xen, Qemu, KVM, VMware, Proxmox, LXC, Docker, ¿no? Entonces yo podría usar estos como sistema vulnerable. Entonces esto los uso como un sistema vulnerable de alta interacción porque estos son servidores reales, ¿no? Virtuales, pero reales. O sea, sí brindan un servicio, ¿no? A diferencia de los anteriores. Entonces podría usar esto como base y ahí implementar lo que es mi software de monitoreo, mi software de detección, etcétera, para poder tener un control sobre el atacante, ¿no? Y la persona que está usando mi honeypot, ¿no? Y otra clasificación del señuelo es en base al servicio que brindan. Puede haber honeypot de cualquier servicio, ¿no? Hay servicio web, VoIP, SSH, el equipo es
un SSH, hay un honeypot VoIP que es Artemisa, creo. Un web, Dionaea es web, Cowry es web, de Bluetooth, cuestión de investigar. Honeypots SCADA y honeypot SCADA, un ejemplo es el Compot, ¿no? Si es que alguien quiere implementar un honeypot de un sistema SCADA, Compot es una solución muy conocida, tiene hasta interfaz gráfica para poder visualizar cuál es el comportamiento, cuál es la cantidad de ancho de banda que se está usando, los servidores que están siendo vulnerables, ¿no? Etcétera. Hay honeypots de IoT, hay un honeypot que es IoT Pot, ¿no? Para honeypots de IoT. Honeypot para IPv6, para WordPress, para base de datos, para cualquier servicio que uno podría ofrecer, o sea, podría existir un honeypot, y si es que no, se pueden hacer, ¿no? Los honeypots de alta interacción no son tan difíciles de hacer porque la ventaja es que ya te provee un hypervisor, ¿no? Donde tú puedes empezar a montar el servicio. Lo complicado ya sería en el momento del captor, cómo nosotros vamos a desarrollar el captor, ¿no? Entonces, para el captor también hay ciertas clasificaciones en base a que el captor puede, por ejemplo, en este caso, cómo nosotros vamos a monitorear nuestro honeypot, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos opciones en este caso, ¿no? Que es el monitoreo de red y el monitoreo del sistema. En el monitoreo de red nosotros vamos a monitorear todo lo que es el tráfico entrante saliente, ¿no? Tranquilamente podríamos hacerlo usando un Wireshark, usando un TCP/DAMP, dependiendo del sistema que tengamos. Y en caso de la actividad del sistema, nosotros podemos usar, por ejemplo, lo que son los conocidos system calls, ¿no? Puedo tener yo los honeypots en un sitio en específico o puedo tenerlo también en distintos sitios. Entonces la idea es que toda esta información que nosotros estamos monitoreando, llevarla a un servidor, un backend, lo llaman de esta manera, donde toda la data que nosotros vamos recopilando del honeypot, sea tráfico de red o sea la actividad del sistema, la podemos llevar a un backend a través de túneles, ¿no? Por ejemplo, esa es una modalidad, por ejemplo, para honeypots que no están físicamente presenciales. Puede que uno esté acá en Lima y que el honeypot esté en Arequipa, ¿no? Entonces, si yo tengo un honeypot en Arequipa, ¿cómo hago para traer la información que voy recopilando desde allá? Entonces puedo hacerlo a través de túneles, ¿no? Este, por ejemplo, es un esquema de el Virtual Machine Introspection. Cuando nosotros tenemos un honeypot, en este caso, ¿no? de alta interacción, porque estamos usando una máquina real, existe cierta problemática que les comentaba al inicio con el honeypot CEBEC. No, CEBEC era fuertemente acoplado, entonces era muy fácil para un atacante poder deshabilitar los módulos y los procesos que me permiten la monitorización de mi honeypot, ¿no? Entonces, ese tipo de monitorización del honeypot era conocido como in the box. ¿Qué quiere decir? Que el software que me va a permitir esos procesos están dentro del honeypot o dentro del sistema en este caso, ¿no? Porque estos conceptos se dan un poco más para los sistemas de detección de intrusos que pueden ser usados también en este caso para los honeypots, ¿no? Entonces, tener como que un enfoque in the box no es muy seguro, ¿no? Porque se pueden encontrar los procesos, se puede visualizar. Si es que alguien tiene un manejo medianamente eh, amplio en lo que son sistemas operativos, es muy probable que él encuentre todos estos módulos de monitorización. Entonces se crea un nuevo concepto que es el out of the box, ¿no? Con esto de acá, lo que yo hago es que tengo mi hypervisor, ¿no? Que es esta capa de acá, la que me va a permitir... esta capa de abajo, la que me va a permitir la virtualización, y yo tengo un guest OS, ¿no? Que es un sistema operativo huésped, que en sí es una máquina virtual que yo levanto sobre mi Virtual Machine Monitor, ¿no? Que es la capa de hypervisor. Entonces, esta capa de hypervisor va a ser como que la comunicación entre mi sistema real y mi sistema huésped. Entonces, cuando un sistema operativo huésped quiere hacer uso de los recursos de la máquina, lo hace a través de los system calls, ¿no? Los system calls son, bueno, en español las llamadas al sistema, es como que la interfaz que va a proveer
que la capa de aplicación del sistema operativo a través del kernel use recursos de hardware, ¿no? Por ejemplo, si la máquina virtual quiere salir a internet, o sea, lo va a hacer por su interfaz virtual, pero esta interfaz virtual a la vez va a tener que ir necesariamente por la interfaz física, ¿no? Entonces, para que este guest OS pueda usar esa interfaz física es que este manda un system call. Como es un sistema virtualizado, tipo 1, tipo 2, eso ya es otro tema en cuanto a virtualización. Se generan estos system calls. Estos system calls, para que puedan conversar con la máquina real, hacen un proceso denominado el binary translation, que es que yo lanzo el system call a mi hypervisor y el hypervisor vuelve a hacer un traslado y ya lo manda a la máquina real. Cuando es de regreso, o sea, hay una respuesta, hace lo mismo. De la máquina real hace el binary translation y lo pasa al guest OS, ¿no? Entonces eso me puede servir como entrada a un IDS que está monitoreando el sistema pero desde afuera, ¿no? Entonces yo puedo encontrar los comandos que está usando, puedo encontrar los sockets que está usando la máquina virtual, puedo encontrar todo. Y en base a esa información yo voy monitoreando cuál es la actividad que tiene el atacante, ¿no? Entonces, esta referencia también la estoy dejando ahí al final, si es que alguien se anima para leerlo. Pero este enfoque cambia un poco como generalmente se ha venido monitoreando los honeypots de alta interacción en este caso, ¿no? Para los de baja interacción no hay mucho problema porque, como les mencioné, es un software y es una emulación, ¿no? Entonces no va a haber como que un sistema real vulnerado, ¿no? Por lo que no hay mucho problema, ¿no? Una clasificación también del Captor es cómo es que él previene los ataques. La idea del honeypot es que yo pueda monitorear lo más posible al atacante y cuál es la actividad, ¿no? Pero lo que yo tengo que prevenir es que este honeypot sea usado para atacar sistemas no honeypots, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que prevenir, ¿no? Porque puede que haya algún problema legal, que me gane un problema legal porque está saliendo desde mi sistema y está atacando al vecino, entonces el vecino me genera una demanda, entonces me gana un problema, ¿no? Para prevenir esto hay tres maneras, vamos a decirlo, ¿no? Uno que es el filtro, yo puedo filtrar a través, por ejemplo, IP destino, IP origen, ¿no? O puedo filtrar a través del payload, ¿no? Esto se puede hacer usando un sistema de detección de intrusos igual, o sea, no es que el honeypot trabaje solo, siempre trabaja con otros sistemas así de la mano, con un IPS, puede trabajar con un IDS, ¿no? Para prevenir estos ataques. Otras formas puede ser el containment, que vendría a ser como que en español una contención en la cual yo detecto que mi honeypot está atacando sistemas o quiere atacar sistemas no honeypots. Lo que yo voy a hacer es tratar de todo ese tráfico saliente redirigirlo a sistemas honeypots, de tal manera que el atacante solamente pueda moverse entre sistemas honeypots, ¿no? Y otra cosa es el targeting, que bueno, no sabría cómo traducirlo al español, pero lo que quiere decir es que este proceso hace una ralentización de los paquetes salientes, ¿no? Por ejemplo, si es que yo abajo tengo una cierta cantidad de paquetes que van de manera secuencial a través, por ejemplo, de un módulo, yo podría como que hacer que de paquete entre paquete el tiempo sea mayor, de tal manera que no genere un daño para personas o para sistemas no honeypots. La detección, en este caso, aparte de detectar si es que nuestro honeypot está atacando sistemas no honeypots, también podríamos detectar cuál es el comportamiento que está teniendo el atacante en ese momento, ¿no? Podríamos usar para este sistema honeypot, ya les mencioné que no es necesariamente el honeypot como tal, el señuelo, sino también el software que está siendo utilizado para estos componentes, ¿no? del Captor. Puede ser la detección en base a firmas o en base a anomalía, ¿no? Como ya les había mencionado también, por ejemplo, puedo usar un IDS. El IDS, si es que es un IDS de red, lo que voy a revisar es el comportamiento de la red, voy a revisar el payload y en base a ese payload yo voy a revisar una base de datos. Si hace un match, es un ataque. Si es que es por
es un IDS basado en host, también podría revisar cuál es, por ejemplo, en este caso el software que haya instalado el atacante, podría estar escaneándolo, podría estar chequeándolo en base a una base de datos y determinar si es que es un ataque o no es un ataque. Si es que es un ataque interno no hay mucho problema porque esa es la finalidad, pero si es que es un ataque externo, o sea, sí tendría que detectarlo y siguiendo el proceso anterior, filtrarlo o hacer alguna otra técnica para evitar que esto genere daño. Si es que es una detección basada en anomalía, lo que puedo hacer es, yo primero voy a tener un perfil. O sea, ese perfil lo defino de antemano en el IDS. Una vez que tenga el perfil, lo pongo en operación. Una ligera desviación puede ser aceptable, pero ya una desviación en cuanto a la actividad que tiene, por ejemplo, mi tráfico o el comportamiento dentro del sistema, sí me podría dar una alerta, ¿no? La ventaja del Signature Based Detection es que los falsos positivos es muy bajo, pero no detecta ataques nuevos. La ventaja del Anomaly Based Detection es que puede detectar ataques nuevos, pero la cantidad de falsos positivos es muy alta, ¿no? Entonces se tiene que conseguir un cierto equilibrio. Por ejemplo, ahorita, revisando un poco la literatura, eh, salen propuestas que se usa inteligencia artificial o algoritmos de machine learning para hacer IDS basados en anomalía, pero que la cantidad de falsos positivos sea mínima, ¿no? Entonces, en múltiples artículos se proponen estos IDS donde tiene una tasa de acierto alta y la cantidad de falsos positivos muy baja, ¿no? Es cuestión de revisar y probar. Técnicas similares estamos ahorita implementando en Inictel, ¿no? Y la idea es esta, ¿no? O sea, hacer que estos IDS funcionen de la mano con los honeypots. Y bueno, esto más que una clasificación vendría a ser como que un perfil que podría tener el atacante proveída por un analista ya, ¿no? La idea es ver cuál es la motivación que tiene este atacante para la cual realizar el ataque, ¿no? Describir cuál es la razón del ataque, qué amplitud o profundidad, ver más o menos cuál es el impacto que ha tenido lo que ha hecho el atacante dentro de mi sistema. Con un honeypot podría hacerlo de manera fácil, ¿no? Sofisticación, que es qué tanto nivel, qué tanto expertise tiene el atacante al momento de realizar el ataque. Ocultación, describe las medidas utilizadas para ocultar la evidencia del ataque. Esta ocultación es interesante porque generalmente cuando se atacan sistemas no honeypots, es posible que el atacante use algunas técnicas para esconder, ¿no? Esconder evidencias y que nadie se entere de que él ha estado en ese momento, ¿no? Pero en un sistema honeypot, usando técnicas como la que vimos anteriormente, que es el Virtual Machine Introspection, por más que el atacante empiece a borrar la data que ha generado, por debajo ya hemos estado monitoreando todo. Entonces sabemos cuál ha sido la actividad que ha realizado y sabemos también cuáles las técnicas que ha usado para ocultar esta evidencia, ¿no? Identificación del ataque, ver quién lo ha hecho, si es un individuo o es un grupo de adversarios, ¿no? Cuál es la fuente, qué herramientas ha usado, si ha usado un malware, si ha usado, por ejemplo, un ataque manual, o sea, él mismo ha empezado a digitalizar algunos comandos para hacer algún daño, la vulnerabilidad, qué vulnerabilidad ha sido atacada para poder acceder a nuestro honeypot, ¿no? Herramientas que puede haber usado, o sea, el PowerShell, por ejemplo, ahora último, según un reporte de Symantec, ha aumentado bastante en el 2019 lo que son ataques vía PowerShell. Algunas puertas traseras, los backdoors, los rootkits, o sea, qué es lo que el atacante ha estado utilizando, ¿no? Una vez que tenemos ya la clasificación, puedo clasificarlo en base al señuelo o en base al captor. La idea es que esto sirva como base para que alguien, como les mencioné, ¿no? Si es que alguien quiere diseñar su propio sistema honeypot, puede hacerlo y ver más o menos cuáles son algunas pautas que podría seguir o qué debería tener el honeypot para que funcione de manera adecuada. Entonces, yo ya tengo mi honeypot, supongamos que tengo mi honeypot, ahora ¿dónde lo pongo? ¿Dónde puedo yo colocar mi honeypot
para poder capturar la mayor cantidad de información. O sea, lo que yo quiero es capturar al atacante, ver qué es lo que hace y ver cómo puedo estar prevenido. Posiblemente puedo estar prevenido en mi red, o puedo esa información compartirla y decir, ¿sabes qué? Desde tal sitio, tal persona, desde tal IP me están atacando. Por favor, los que tienen servicios similares pueden hacer ciertas operaciones para proteger su red, ¿no? También se puede hacer. Entonces, yo puedo tener mi honeypot. En este caso, primero, en tres maneras, ¿no? En tres posiciones. Uno que es fuera de la red, no de la red, pero que tenga una posición externa al firewall, ¿no? La ventaja que me brinda esto es que es muy fácil la instalación. No tengo que estar preocupándome por la seguridad del firewall. Yo puedo instalar mi honeypot, ¿no? En esta posición. Y puede ser una puerta abierta a los atacantes. Una ventaja es que al estar el honeypot acá, posiblemente no me ataque en la red interna, porque puede servir como señuelo. La idea es que los honeypots también sirvan como señuelo y evite que las personas o los atacantes se centren en los demás recursos, que sí son recursos que van a, o que tienen un servicio corriendo, o alguna importancia, ¿no?, dentro de la red. Entonces, esa es la ventaja del honeypot externo. O sea, va a servir para distraer a los atacantes. La desventaja es que en caso haya un ataque dentro de la red, ese honeypot no va a poder detectarlo, ¿no? Entonces, eso es como que una falencia. Otra posición donde puede estar el honeypot es en la DMZ, ¿no? La DMZ puede estar ahí el honeypot. La desventaja es que si es que es difícil el acceso a la DMZ. Para que haya un honeypot en la DMZ es un poco complicado, porque lo que hago yo, por ejemplo, en este esquema tengo dos firewalls. La idea es abrir ciertos puertos para que accedan directamente a estos servicios, ¿no? Para poder acceder al honeypot tendría que crear un puerto aparte a los que ya se están usando, y al final es como que un riesgo más en la seguridad, ¿no? Puedo tener un honeypot dentro de mi red interna también, que la ventaja es que permite detectar ataques internos. La desventaja es que podría ser también como que una puerta de entrada para los demás, y también configurar el firewall para que los ataques vayan también al honeypot, ¿no? Me voy apurando un poco. Y yo ya tengo mi honeypot. ¿Cómo puedo darle más valor a la honeypot? Entonces, si yo tengo una honeypot en un sitio, en un local físico, genial, ¿no? Pero yo podría como que darle más valor y tener en varios sitios. Por ejemplo, yo puedo estar en Inictel, vamos a decir Inictel, ¿no? Yo puedo estar en Inictel, pero Inictel sabemos que es parte de la Universidad Nacional de Ingeniería, entonces yo puedo también tener presencia en la Universidad Nacional de Ingeniería con un honeypot, ¿no? Y podría estar así yendo a todas las universidades, ¿no?, en este ejemplo, y podría recopilar más información que solamente estando en un solo sitio. Entonces, para este caso surge el concepto de HoneyNet, que también es un conjunto de honeypots, ¿no?, que siguen una cierta topología en específico, ¿no? El HoneyNet generalmente está compuesto por honeypots de alta interacción. No tiene mucho sentido hacer honeypots de baja interacción, porque los honeypots de baja interacción, al momento de realizar una honeynet, es como que mucho esfuerzo. Y los honeypots de baja interacción, la desventaja, que creo que no la mencioné, fue que la cantidad de información que ellos te pueden recopilar es mínima, porque solamente vas a tener un intercambio de paquetes, nada más. Ver qué puertos atacan, pero el comportamiento del atacante dentro del sistema no lo vas a tener con un honeypot de baja interacción, pero sí con un honeypot de alta interacción. Para esto también, así como hay honeypots, o los honeypots tienen una clasificación en base al captor que hemos visto que hay para monitoreo de ataque, ataque, prevención de ataque, detección de ataque. O sea, la honeynet también debería tener uno, ¿no? Se usan equipos reales con sistemas operativos reales y aplicaciones reales. En cuanto a equipos reales, puede ser equipos físicos o equipos virtuales. El equipo virtual también yo lo considero como un equipo real, porque te brinda un servicio, ¿no? Y este tipo de honeypots se usan principalmente para la investigación de nuevas técnicas de ataque y comprobar el modus operandi de los intrusos, ¿no? Los componentes principales de la honeynet es muy similar al honeypot. En este caso es a mayor escala, ¿no? Tiene un data control, un data capture y un data collected. El data control es como yo voy a monitorear y generar los logs de todas las actividades dentro de la honeynet, ¿no? Igualito, pueden vulnerar un sistema honeypot, pero yo debería de tener como que los mecanismos necesarios para garantizar de que este honeypot no va a atacar sistemas no honeypots, ¿no? Entonces, eso es como que
algo que tiene que ser tiene que estar muy activo esa parte, ¿no? El data capture, ¿cómo yo voy a recopilar la información? Se puede usar lo que ya hemos visto, que es en cuanto al monitoreo de red, el monitoreo de la actividad del sistema a través de los system calls, los keystrokes, que es, por ejemplo, la digitación que hace el atacante, ¿no? Y data collected, como yo de la información de todos los honeypots que no necesariamente están en un mismo local, cómo yo la voy a concentrar en un ente centralizado. ¿Para qué? Para tener una mejor gestión, una mejor visualización, ¿no? Igual que el honeypot, este honeynet también se puede clasificar en cuanto a la adaptabilidad, si es estático o dinámico. Si es estático, por ejemplo, yo tengo una configuración predefinida, si es que quiero modificar algo tendría que parar la honeynet y volver a configurar y volver a instalar. Si es dinámico, no, yo puedo estar implementando, agregando, sacando, configurando honeypots sin la necesidad de tener la honeynet. ¿Qué recurso voy a usar? Si es físico, si es virtual. Si es físico, me da buena performance, pero no es muy escalable, ¿no? Y es mayor costo, mayor esfuerzo. Si es virtual, puedo usar múltiples hypervisors, hasta puedo usar un mismo, no necesariamente un hypervisor en sí, virtualización tipo 1, tipo 2, sino podría usar lo que son contenedores virtuales, ¿no? Que al menos en este caso, y lo que hemos estado viendo en Intel, un Docker te da como que es muy... O sea, se adapta mucho al concepto de honeypot por todas las facilidades que te brinda, ¿no? Por el file system, que por ejemplo el Docker, al ser virtualización, es una virtualización muy ligera. Entonces esta virtualización muy ligera permite que se pueda considerar este contenedor como una aplicación. Entonces hay una herramienta muy interesante en el Linux, que es el strace. Con el strace tú puedes detectar o tú puedes monitorear todos los system calls de un proceso, ¿no? O de una aplicación. Entonces estos dockers, al ser muy ligeros, pueden ser considerados procesos y tú puedes estar monitoreando toda la actividad que genera este docker. Si es que tú virtualizas, por ejemplo, un bash, ¿no? En un docker, tú tienes absolutamente tu línea de comandos, tienes, por ejemplo, los directorios, tienes todo, ¿no? Entonces, toda la actividad que se genera en ese docker, tú puedes ir monitoreándola, ¿no? Y es muy preciso, ¿no? El posicionamiento físico puede ser local, estar en un mismo entorno, puede ser remoto, el ejemplo que les di de las universidades. El despliegue puede ser Minefield, Shield, no sabía cómo traducirlo al español. El Minefield es como que pueden haber honeypots dentro de tu red de producción, y el Shield vendría a ser una réplica de tu red de producción ahora a una honeynet, ¿no? IP Network Scope, si es standalone o es distribuido. Distribuido sería de nuevo el ejemplo de la universidad, donde los honeypots están distribuidos en distintas universidades, distintas IPs, y puede ser un standalone donde hay una cantidad de honeypots dentro de una red de producción y ambos comparten el mismo segmento de red, ¿no? Si es que alguien quiere profundizar un poco más, toda esta información me he basado en este artículo de acá, ¿no? Luego lo podría revisar, ¿no? Y este es un ejemplo de una honeynet, ¿no? Que es una honeynet generación 3 en la cual se implementa un honeywall que vendría a ser simplemente un bridge capa 2, el cual se va a encargar de permitir el tráfico entrante, pero de hacer difícil que un tráfico saliente dentro de la honeynet, ¿no? Que vendría a ser lo que está abajo, ¿no? Tenemos una red de producción, esto está en el mismo sitio, por lo cual si nos pasamos en la gráfica anterior, vendría a ser, por ejemplo, un posicionamiento local, ¿no? Posicionamiento físico de manera local. Como están en la misma red, también sería un standalone. Un despliegue sería Minefield porque no es una réplica, está dentro de la red de producción. Una adaptabilidad. En este caso es estático. El honeynet generación 3 es estático y los recursos serían virtuales, ¿no? En la documentación que hay sobre generación 3, él usa los honeypot Cevec, ¿no? Es como que una honeynet un poco viejita, ¿no? Porque Cevec ya no se usa, es bien difícil que alguien esté usando Cevec, ¿no? Aplicaciones, esa es la parte de aplicaciones donde solamente vamos a ver esto, que es la defensa entre ataques automatizados, en las cuales, por ejemplo, si es que supongamos que hay un gusano dentro de la red, entonces lo que va a hacer es que va a hacer un mapeo de toda la red, va a buscar todos los dispositivos. Entonces una solución que se da a estos ataques automatizados es el uso de un honeypot que es Sticky Honeypot. Este Sticky Honeypot lo que hace es monitorizar todas las cantidades de IPs que no son utilizadas en la red, y al detectar un gusano, lo que hace es en cuanto al intercambio de los mensajes del handshake,
y al momento de transmitir la información, ¿no? Generalmente por TCP, es que este Sticky Honeypot puede enviarle al atacante, por ejemplo, una ventana de tamaño 0, ¿no? O sea, la ventana de Windows Size es, por ejemplo, la cantidad de bytes que puede transmitir el atacante. En este caso, el honeypot lo que hace es transmitir una ventana 0 para que el atacante vea y diga, es ventana 0, entonces no le voy a seguir enviando la información, o al menos estos paquetes maliciosos, ¿no? Entonces eso como que hace una especie de contención al atacante y ralentiza el ataque de estos gusanos, ¿no? No atacantes, sino en este caso gusanos, ¿no? Otra aplicación es protegernos contra ataques hechos por humanos, ¿no? Y como venimos diciendo desde el inicio, la idea es que estos honeypots distraigan la atención del atacante, ¿no? O sea, que el atacante al ver sistemas vulnerables se digan como que, bueno, si veo un sistema vulnerable me voy a orientar primero a ver si puedo acceder a este sistema vulnerable, ¿no? Y lo haga perder tiempo en ese proceso. Métodos de protección de detección precisa, como ya habíamos mencionado, generalmente se usan IDS, se usan firewalls, ¿no? Pero, por ejemplo, una problemática con el IDS es que el IDS no te puede monitorear tráfico encriptado. Tampoco, hasta lo que sé, no he visto IDS tampoco que trabajen con IPv6, ¿no? Entonces, el honeypot puede darle como que un plus a estos métodos de detección precisa. ¿Por qué? Porque aunque en cuanto al monitoreo del tráfico está encriptado, no lo va a poder ver, sí lo va a poder ver al momento de que el paquete entra al sistema, ¿no? Del ejemplo anterior que habíamos dicho del Docker con el S-Trace, no necesariamente con el Docker, pero si es que uno, así a manera de ejemplo, tiene un servidor Linux, ¿no? Y tiene un servicio de SSH activo, uno con S-Trace podría, antes que con S-Trace, primero visualizar cuál es el proceso que está corriendo dentro del sistema que se encarga del SSH. Con S-Trace podría estar monitorizando ese proceso, ¿no? Una vez que tú monitorizas ese proceso y haces una conexión SSH, si es que tú envías un usuario y una contraseña que no se ve a nivel de red, porque todo está cifrado, al nivel de los system calls usando S-Trace, sí se podría ver. O sea, sí se podría ver, por ejemplo, en un honeypot que está siendo monitorizado con S-Trace, sí se podría ver todo el tráfico encriptado en la red, pero desencriptado dentro del sistema. Y también se puede usar para análisis forense, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un sistema que está en producción y que es vulnerado, para poder hacerle un análisis forense se tendría que sacar, se tendría que detener el servicio, se tendría que buscar, se tendría que ver cuál es, por ejemplo, el tráfico benigno ocasionado por en este caso, si es que hay un usuario o si es que es un servicio que está corriendo, y empezar a hacer las labores, ¿no? Con el honeypot no necesariamente, más bien dicho no, porque el único tráfico que hay es el tráfico malicioso. Y si es que sale de producción, no hay ningún problema, porque no hay un servicio real que esté brindando este honeypot, ¿no? O sea, esa es su labor. Ya casi para concluir, por ejemplo, quería mostrarles un poco lo que es el Shodan, que es un motor de búsqueda para dispositivos que están conectados a Internet, ¿no? Si es que supongamos que alguien por acá quisiera atacar un sistema, estamos suponiendo, ¿no? Y no tiene la certeza de que si es un honeypot o no es un honeypot, Shodan te puede mostrar si es que este sistema es o no es un honeypot, ¿no? Es muy fácil su uso, solamente como en el ejemplo de acá, uno puede poner honeypot y te va a mostrar una cantidad, una lista de honeypots que están disponibles en la red, ¿no? Que están siendo ahorita usados para poder proteger la red. Y por ejemplo, yo acá hice un pequeño ejemplo apuntando esta IP, que es la 196.50.3.236, que está en Johannesburgo, en Sudáfrica, ¿no? Y si reviso la información acá, me doy cuenta que dice 2220 honeypot Microsoft SMTP Mail Service, ¿no? Entonces es un honeypot que está emulando un servicio de correo. Entonces, para hacer una prueba simple, si es que alguien ahorita quiere hacerlo, puede abrir un PuTTY, puede apuntar al puerto 25, que es el puerto de SMTP, y puede establecer una conexión, ¿no? Entonces yo hice una conexión y el resultado que me mostró el prompt fue honeypot Microsoft SMTP Mail Service, ¿no? Entonces, si es que yo quiero atacar un sistema y no sé si es honeypot o no es honeypot, podría usar Shodan. Si es que está, bacán. Si es que no, hay múltiples métodos para detectar si es que un sistema es o no es un honeypot. Eso sería en otra conferencia, ahorita ya no tengo. Y un ejemplo es Honeyday. Honeyday
Este es un honeypot, fue creado por Niels Provost en 2006, la última versión creo que es en 2007, es un honeypot que no ha tenido mucha continuidad, pero hasta el momento se sigue usando y es un honeypot muy poderoso. Este honeypot es capaz de levantar, no sé, o sea, la cantidad de honeypots no podría decirle, pero sí es una cantidad muy amplia, ¿no? Está diseñado en entornos Linux, te puede simular o emular cualquier sistema operativo desde Android a Mac, las IOS de Cisco, te puede simular Windows, Ubuntu, Linux, lo que sea, ¿no? Este es, por ejemplo, un esquema de HoneyD. HoneyD principalmente trabaja con 3 protocolos, que es XMP, TCP y UDP. Los servicios que brinda también, por ejemplo, cuando entran los paquetes hacia HoneyD, HoneyD tiene, por ejemplo, procesos que puede ser routing o puede ser proxy RP, por los cuales ellos envían los paquetes hacia los honeypots, ¿no? Todo esto acá se encuentra en el configuration database, ¿no? Y después de que el sistema recibe esos paquetes, hay un proceso que es el de routing, que permite también la salida hacia el atacante, ¿no? Esto es una pequeña guía de cómo pueden instalar HoneyD. Está a través de un repositorio. Antiguamente estaba en los repositorios de los sistemas Linux, pero ahorita ya no está disponible, ¿no? Se tiene que descargar desde la fuente en un repositorio de GitHub. Estos son los paquetes necesarios para que corra, y este es, por ejemplo, el proceso para la compilación del sistema, ¿no? Entonces verificamos de que esté instalado este HoneyD con la ejecución "-b chica mayúscula", y me sale que la última versión es la 1.6, ahí está, del 2002 al 2007, desarrollado por Niels Provost, y acá tengo el proceso que está corriendo dentro de mi sistema Linux, ¿no? Este es un sistema Ubuntu virtualizado. Este es un escenario de prueba que hice, en el cual estoy usando un Kali Linux y estoy usando un Ubuntu. Dentro de este Ubuntu estoy corriendo HoneyD, solamente estoy usando estoy virtualizando un honeypot así de manera de visualización, en el cual estoy usando un IP que no está siendo usada, que es la 137, para poder correr este honeypot, ¿no? Y que se pueda ver al menos dentro de esta charla, ¿no? Esto es, por ejemplo, una plantilla para configurar HoneyD. Siempre hay una plantilla por defecto, en el cual voy a filtrar todos los paquetes que van hacia TCP, UDP o SMP por defecto, ¿no? Y voy a crear una plantilla. Dentro de mi Ubuntu voy a crear un honeypot que tiene o que virtualiza un sistema Windows, ¿no? En sí no es un sistema Windows, solamente es al momento de hacer el escaneo. Por ejemplo, hay un escaneo pasivo, un escaneo activo. El escaneo pasivo es: yo tengo mi sistema y espero que el atacante me empiece a enviar los paquetes, y yo respondo de cierta manera, de tal manera que el atacante, el Nmap en este caso, tiene una base de datos que verifica este comportamiento. Es, por ejemplo, un sistema Windows, entonces él más o menos saca que es un sistema Windows el que está atacando, ¿no? Con create creo plantillas. Con set yo voy a establecer algunas características de mi honeypot. Por ejemplo, la de personality, que es vas a virtualizarme un Microsoft Windows XP profesional. Estos personalities está dentro de la carpeta al momento de instalar el HoneyD. El uptime, al momento de hacer el escaneo, este valor te indica la cantidad de tiempo que este servidor en teoría ha estado activo, ¿no? Tiene, por ejemplo, de acá 10 segundos, pero yo lo puedo setear para que al momento de hacer el escaneo diga que tiene más tiempo activo, ¿no? Set Windows Max FDS 35, que es la cantidad de file descriptors, ¿no? Que es, por ejemplo, números enteros por los cuales yo voy a tener... Va a servir de una entrada y salida a procesos que están dentro de mi sistema Linux. En este caso puedo tener máximo 35, ¿no? Voy a setear una interfaz Ethernet que sea de Dell. ¿Para qué me sirve esto? Para que al momento de hacer el escaneo, puertos TCP estén cerrados, ¿no? Y con add voy a añadirle estas funcionalidades, que por ejemplo puerto 80, puerto 22, puerto 23, puerto 80 un servidor web, SSH y un servidor telnet. Y con bint yo voy a decir que todos los paquetes que vayan a la 10.0.0.137 estén asociados a mi template Windows, ¿no? Si es que alguien se animaría a hacer esta configuración, puede hacerlo a modo de prueba. Y una vez que tengo la configuración, voy a correr mi HoneyD, ¿no? Voy a correr el ejecutable de HoneyD, el "-d", que me sirve como debug para que todo lo que esté haciéndose
en la pantalla, en el sistema, yo pueda visualizarlo en la pantalla. Y este inittel.sample viene a ser el archivo de configuración que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, una vez inicializado, yo voy a hacer un escaneo y voy a mapear todos los paquetes que sean dentro de la red, ¿no? A la red 10.0.0.0/24, ¿no? Y me doy cuenta de que tengo dos hosts levantados aparte del Kali que está funcionando, ¿no? El 10.0.0.2 que vendría a ser la máquina virtual con Ubuntu, que es un sistema Ubuntu, y tengo la 10.0.0.137 que el Nmap me lo saca como que si fuera un Dell, ¿no? ¿Por qué? Por la anterior configuración que hemos visto, ¿no? Durante el escaneo, esto es lo que yo lograría visualizar dentro del debug del HoneyD. Hago un escaneo para que me diga, ¿sabes qué? Con el -O, dame qué sistema operativo estás usando. Entonces yo reviso. Después de que termine el escaneo, me dice, tienes el puerto 22, 23 y el 80 lo tienes abierto, que es exactamente los puertos que nosotros habíamos configurado. Tienes una MAC address perteneciente a una tarjeta Dell y está corriendo un Windows XP profesional, ¿no? Entonces, un atacante menos experimentado al hacer esto dice, ah, genial, mira, entonces hay un sistema Windows XP recontra vulnerable y tiene abierto justo estos puertos de acá, ¿no? Eh, entonces, HoneyD, o sea, es capaz de no solamente crear este honeypot, sino crear N honeypots, ¿no? Y serviría para que el atacante se centre en especial en este honeypot que hemos estado configurando, ¿no? Por ejemplo, acá hemos hecho un filtrado de puertos de IP usando la herramienta Wireshark. A la 10.0.0.137 vemos todos los puertos a los cuales el Nmap está escaneando. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que los únicos que responden son los puertos 23, 80 y 22. Eso ya lo hemos visto antes, pero esto más o menos con el Wireshark para poder visualizarlo, ¿no? Los únicos puertos que van a responder una vez que yo envíe el flag SYN, los que me responden con el SYN ACK, quiere decir que estos puertos están abiertos, ¿no? Y por ende son los que yo voy a tratar, en este caso, de vulnerar, ¿no? Y acá más o menos un pequeño detalle de, por ejemplo, la MAC que el honeypot le asigna, ¿no? Que si es que uno lo revisa en internet, se da cuenta de que pertenece igual a la empresa de él, ¿no? Este es un pequeño laboratorio muy corto, no he querido hacerlo tampoco muy largo, sobre un funcionamiento de HoneyD que en particular, y a mi opinión, es como que el honeypot de baja interacción más completo que hay ahorita, ¿no? Estas son las referencias que he usado para explicar algunos conceptos teóricos y que eso sería todo, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias Jorge Bucio por esta videoconferencia. Queremos comentarle al público que a partir de este momento se da pase a la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas a través de los comentarios para que Jorge Bucio pueda resolver cualquier duda e inquietud que tengan respecto a esta videoconferencia realizada sobre honeypots, usos y aplicaciones. Eh, Jorge, tenemos una pregunta. Mire, justo un espectador nos comenta, ¿cuál es la diferencia con un honeypot y un SIEM, que es una gestión de eventos e información de seguridad? El SIEM más o menos hace como que una correlación de todos por ejemplo, los eventos de seguridad que ocurren dentro de una organización, vamos a decir, ¿no? El honeypot no necesariamente, o sea, el honeypot sí te alerta, te avisa, pero no es que te lo hace ahí mismo, ¿no? En caliente. Lo que busca es recopilar información para que posteriormente sea analizada por un analista, ¿no? Entonces, este analista lo que va a hacer es, más o menos, va a saber o va a tratar de entender cuál es el modus operandi que tiene el atacante, ¿no? Entonces, principalmente es
es eso de ahí, ¿no? El 100 está más que todo orientado, por ejemplo, para los SOC, ¿no? Los SOC son los que usan bastante el 100 para alertarse de cuáles son por ejemplo, la seguridad dentro del sistema, ¿no? Los eventos de seguridad. Honeypot mm, alerta, pero no de la manera que lo hace el 100, ¿no? Sino es recopila información de todas las actividades del paso a paso, ¿no? Bien, tenemos aquí otra pregunta similar más o menos. ¿Cómo se puede diferenciar el 100 con el tema de la inteligencia artificial? ¿El 100 con la inteligencia artificial? Algo así me han puesto aquí. 100 con inteligencia artificial. No, ¿Se no, correlaciona? no sabría decirte, de verdad. Discúlpame, amigo. ¿Cómo actúa con los ransomware? ¿El ransomware? Ujú, ¿cómo actúa junto con los ransomware? El El honeypot. honeypot. Así es. Ujú. Ah, ya. Ah, ya. Por ejemplo, unas pruebas que nosotros hicimos en Inictel fue en un sistema, ¿no? Eh, de, en un sistema honeypot basado en Docker. Corrimos un ransomware a modo de prueba, ¿no? Entonces, la actividad que generaba este ransomware era así en un sistema controlado, ¿no? Era un ransomware no real, no real, o sea, de que no es que nos pida algún cobro por darnos esta información, sino que era como que un ransomware académico, en el cual nosotros mismos programábamos ese ransomware y lo desarrollábamos, ¿no? Entonces, probar ese ransomware dentro del honeypot fue interesante porque eh, todas las actividades, como yo he mencionado, que generaba el paso a paso de un programa, en este caso de nuestro ransomware, iban siendo detectadas por la herramienta Strace, ¿no? O sea, todos los directorios que iba revisando, todos los archivos que iba leyendo, ¿no? La desventaja en este caso de nuestro ransomware es que no te podía dar como que las llaves, ¿no? Para poder desencriptar la información, ni nada de eso. Pero, por ejemplo, en el caso del WannaCry, el WannaCry creo que se conectaba a una base de datos, no me acuerdo bien, ¿no? En donde te pedía las llaves para poder encriptar tu información. Entonces, en este caso, si es que este ransomware se conecta hacia Internet, todo eso también vendría a estar registrado en cuanto a los system calls, porque los system calls te revisa tanto como la actividad de lectura, de modificación de archivos, también te detecta cuando se generan conexiones entre el sistema donde está funcionando y un sistema remoto, ¿no? Tipo como cuando haces una conexión SSH, igualito. Por ejemplo, si es que ese WannaCry se hubiera conectado al honeypot y hubiera establecido una comunicación, ¿no? con ese servidor, el honeypot también te lo detecta. En este caso el ransomware es un poco más complicado de que te detecte el paso a paso, ¿no? Pero sí te podría detectar cuáles son los directorios que está viendo, cuáles son los archivos que se está encriptando y toda esa información. Bien, vamos con otra pregunta. Un espectador más comenta, ¿qué diferencia hay entre un honeypot y un sandbox? Mm, este, mm, ya. En sí, el sandbox es, por ejemplo, un escenario en el cual nosotros vamos a correr algunos programas para poder ver cuál es el comportamiento. Entonces, eh, es un entorno ya controlado. O sea, nosotros ya más o menos podríamos esperar algo de estos programas que nosotros vamos a correr en el sandbox, ¿no? En cambio, en el honeypot no necesariamente, porque el honeypot lo que va a hacer es va a esperar que alguien, ¿no? Alguien trate de vulnerarlo, ¿no? Entonces nosotros no sabemos en sí qué es lo que va a suceder, si es que nuestro honeypot va a tener, por ejemplo, ataques o no va a tener ataques, ¿no? Y
En este caso, la idea del honeypot es recopilar información. La del sandbox es analizar qué comportamiento va a tener un cierto programa que nosotros queremos correr en ese sandbox, ¿no? Bien, bien, Jorge, esta fue la última pregunta. Esperamos que haya resuelto alguna de sus dudas el público con las respuestas brindadas de tu parte. Queremos agradecerte de igual forma, ¿no? por esta videoconferencia, por tu apoyo en esta videoconferencia, asimismo a todo el público presente que está presente en cada una de las videoconferencias realizadas de Inictel Uni. También queremos invitarlos, estimados públicos, a la videoconferencia del día de mañana, miércoles 27, a las 7:30 de la noche, el cual el siguiente tema es radiaciones no ionizantes en el Perú, a cargo del ingeniero Oscar Marín Abanto. Comentarles que el formulario de inscripción se encuentra disponible en la página de Facebook de Capacita Inictel Uni y en la página de web de Inictel Uni. Y bueno, sin más que agregar, esperamos que esta videoconferencia haya sido de su agrado, ¿sí? Y nos estaremos viendo el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches.